cada noche la alegría de entrar en su casa y compartir esta hora. Un par de cosas. Número uno, River va empatando 1-1 y ahora se juega el segundo tiempo. No me manden mensaje, nada, hasta que termina y me dice, fue el resultado. No quiero distraerme porque el programa que voy a hacer hoy es muy importante. Pero conocer el resultado, claro, lo que abunda no daña. ¿Está bien? La otra cosa que quiero decir es que me acaba de llamar Pablo Silvestri y me dice, estamos en el canal 495 de Punta del Este y Maldonado. Ah, wow. Recién ha comenzado esto, así que sabemos que se ven muchas ciudades de Uruguay el programa, pero ahora estamos también en Punta del Este. Así que creo que voy a ir en enero y en febrero a chequear de que esté saliendo bien el programa. No estaría mal, ¿no? Te acompaño. No es un mal lugar, ¿no? Y la alegría mía en esta noche es volver a tener en el programa al rabino Adrián Herbst, que por varias situaciones, entre ellas futbolísticas, nos dejó de visitar. Explícame por qué no venías, Adrián, te llamábamos, ¿qué pasó? ¿Te enojaste con nosotros? ¿Algo? No, para nada. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No, un tema de tiempos, de agendas, es así, la vida moderna hace que ¿Pero no fue también un accidente futbolístico? Tuve también, sí, eso sí, me rompí los ligamentos, tuve una operación que no salió bien y estuve un tiempito ahora ya estoy bien, con problemas deportivos. Sí, es así. ¿Sos jugador de fútbol? Juego. Sí. Ahora le tengo un poco de miedo. Después de la operación quedé con miedo, hago más tenis. Pero jugué al fútbol hasta hace 2 años que me lastimé. Sí, me encanta. Soy de Boca, pero bueno. Bueno, nadie es perfecto. Claro, exacto. Nadie es perfecto. Sos bienvenido igual, Adrián nos ha visitado y con él hemos conversado de muchísimos temas. Es un joven rabino y ahora le voy a preguntar cómo se hace para ser rabino. Yo lo que te quiero decir es, Adrián, hemos hecho varios programas, no sé, un montón. Sí. Olvídate, es como si fuera la primera vez. Perfecto. Porque hay tal cantidad de canales nuevos que están tomando, nuevos te estoy hablando desde que la última vez que viniste a esta, estamos arriba de más de 1.700 canales en toda Argentina y en toda Latinoamérica. Cuando digo estamos es Canal Luz, ¿no? Nosotros solamente tenemos la hora esta, los dueños de la criatura, los que merecen toda la honra, son la gente de la Iglesia Misionera Evangélica Argentina de Rosario. Así que te pregunto, creo que es la primera vez que venís con el kipá. No, tal vez porque tengo pelo corto, pero no, ¿sabes qué? Siempre. ¿Siempre lo uso desde el día que me recibí de rabino, que lo uso siempre. ¿Ah, sí? Sí. Mira, me llama la atención hoy, no sé por qué. Porque me corté el pelo hoy, entonces tal vez impacta más. Te quiero contar algo y ahora seguimos. Hace un año fui a Bahía Blanca, a la comunidad judía de Bahía Blanca, y cuando llego, una señora me dice, yo a usted lo conozco. No, si yo nunca había estado en Bahía Blanca. Me dice, yo lo conozco porque lo vi varias veces en la tele. Le digo, ¿en dónde? Me dice, en el programa del pastor de Juan Pablo, y te ve una mujer judía, pero que te ve todas las noches. Pero bueno, le mandamos saludos. Qué bueno, ¿no? Sí. Me encanta. ¿Cómo es que llegaste a rabino siendo tan joven? Siempre de chiquito me gustó, tuve curiosidad por la historia judía, por mi tradición. Y en mi casa no eran muy observantes, pero se observaban las tradiciones. Y de muy chiquito tuve como esa chispa de buscar a Dios, de buscar profundizar mi historia, mi tradición, mis costumbres. Y creo que de los 14 años que yo ya sabía que quería ser rabino. Todos me miraban como diciendo, bueno, con el tiempo ya vas a pasar. Pero de muy chiquito, y la verdad que me encanta, viste que a veces uno elige algo y con el tiempo yo orgulloso y me gusta mucho. ¿Qué significa ser rabino y cómo alguien es rabino? El estudio es un estudio bastante formal, parecido a algo académico, que a veces eso es criticado porque materias, exámenes. Para ser rabino uno estudia un promedio de unos 9 años, 10 años. La carrera está pensada para 7, pero difícil hacerlo en 7. Unos 9 años acá, y el último año obligatoriamente uno tiene que viajar a Israel, hacer un año intensivo ahí, para conocer la cultura israelí, para perfeccionar el idioma hebreo y para estudiar con,
ahí hay personas que la verdad son profesionales, o sea, son autoridades mundiales. Y esa es la formación, y al final tenés un tribunal rabínico, o sea, toda la carrera hay exámenes, y al final un tribunal rabínico donde se te da el título de maestro. Rabino es un maestro. Claro, rabí es maestro. Claro, sí. exacto. Sí. Es muy parecido, que esto lo hablamos siempre, fuera de cámara a veces, pero es muy parecido el pastor y el rabino. Sí. Son mucho más parecidos entre sí su rol que tal vez con el sacerdote católico. Sí, y hay una razón más. El primer rabino que realmente yo conocí fue cuando fue el atentado a la embajada o a la AMIA. Nos juntamos aquí en el Hospital Vélez Sarsfield y hicimos un encuentro con un rabino y digo, bueno, ¿trabaja de rabino? No, dice, yo tengo una empresa de productos químicos. O sea, en primer lugar era laico, a veces Claro, entendemos sí. laico, es decir, no vivía de como puede suceder, por ejemplo, en mi caso, yo recibo una ofrenda todos los meses de la iglesia. Claro. Y la otra cosa es que una vez le hice un reportaje a una mujer que es rabino. ¿Es posible eso? Sí, depende en la línea. Digamos, los judíos estamos divididos en básicamente, claro, ahí depende distintas líneas, más de derecha, más liberales. Yo estoy una intermedia, bueno, no es política esto, pero centro-izquierda, digamos, sería la línea. En la línea nuestra se aceptan mujeres rabinas. En la rama más, la ortodoxa, por ejemplo, que la gente solamente alguna vez visualizó un ortodoxo, los que tienen barba larga, tienen como unos rulitos que se llaman peot, sombreros, se visten de negro, ellos no aceptan mujer rabina. Porque nunca había, antiguamente no había. Tuvo que ver con el encuentro del judaísmo con la modernidad. Cuando el judaísmo se encuentra con la modernidad, generó preguntas. Y una pregunta fue el lugar de la mujer. Y algunos, como los ortodoxos, sostenían que el rol de la mujer tenía que seguir siendo el mismo, y algunos más liberales creíamos que había que actualizar o ayornar el rol de la mujer al judaísmo, y una de las cosas era permitirles que sean rabinas al igual que un hombre. Pero fueron años de discusión, yo lo cuento así tan fácil. Sí, me imagino. Ahora, para ser rabino, ¿es cierto que tenés que aprender todo el testamento, no voy a decir antiguo porque... No, sabes que no me molesta. ¿De memoria? Sí. Después hay que ver cuánto te lo acordás, pero sí hay varios textos donde hay que aprenderse de memoria. Uno sería la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, pues hay otros libros que son interpretaciones, uno se llama la Mishnah. Algunos libros te van tomando exámenes, digamos, de aprendizaje que te lo vas a aprender de memoria. Igual la importancia no es la memoria o no es lo literal, sino el mensaje, el aprendizaje. No, por supuesto, pero sí en algún momento vos podías recitar en hebreo. Sí, en hebreo. Todo el Antiguo Testamento. Sí. Como siempre, hay algunas que cuando venía el examen pedías por favor que no te pregunten, que costaba más. Pero, sí. Había bolillero. Claro. Los teléfonos son el 4568-6667. Es el teléfono donde usted puede llamar para hacer preguntas. Y el teléfono celular es el otro, el 1560413585, es para mensajes de texto, ¿no? Mi invitado es el rabino Adrián Herbst. Ha estado con nosotros en otro tiempo, cuando éramos más jóvenes, y de golpe se lesionó y dice, no, yo no puedo subir las escaleras, porque hay que decirle a la gente que este estudio está en un segundo piso, o sea que a veces no es tan fácil. Me ha limitado en traer algunas personas que dijeron, no, yo no puedo subir. No voy a dar nombre porque estamos muy en el candelero, pero Facundo Cabral, cuando llegamos a contactarlo y vimos su situación, no, es imposible que podamos tenerlo en el programa, ¿no? Alguna vez, alguna persona un poquito más cercana a nosotros, una señora mayor, la sentamos en una silla y entre 4 hombres la subieron. Pues no hay ascensores, hay que explicar también eso. Pero el rabino jugando al fútbol,
la selección ha perdido una posibilidad. 100%. Yo creo que Messi y el Kun Agüero están contentos de mi lesión. Sí, claro. No, duermen tranquilos. No duermen tranquilos. Ahora, lo del kippah, porque hay mucha gente que no sabe qué es el kippah. Quizá podamos poner Sí, si querés, no sé, vos manejás mejor que yo la cámara. No, acá, sí. Ahí estamos bien. Sí, sí. ¿Sí? La kippah en realidad, ¿qué es esto? No importa el material, sino obviamente es el mensaje. La idea de la kippah es enseñarnos a que el ser humano tiene un límite. Que yo sé que yo llego hasta acá, no solo en lo físico, sino principalmente en lo espiritual, en mi soberbia, en mi condición humana, y que hay mucho más de acá para arriba de lo que hay de acá para abajo. Es enseñar al ser humano que es limitado en el tiempo en el cual vive, que es limitado en su concepción del mundo, en su aprendizaje, en su sabiduría. Entonces, esto lo que hace es enseñarte el valor eso, de que el ser humano tiene un límite. Y además algo interesante, sabes que yo siempre cuento, cuando uno empieza a usar la kippah, te cambia la personalidad para bien por lo general. Yo antes de usar kippah era, para decir vulgarmente, era medio cabrón, enojadizo. Iba por la calle, él me cerraba con el auto y me enojaba. Y cuando empecé a usar esto, yo decía, no puedo hacer eso, porque el otro me va a ver y obviamente va a decir, mira lo que estás haciendo. Era como una responsabilidad. Y eso lo que generó que yo cambie mi personalidad para bien. O sea, hoy yo podría no usar esto, pero siento que muchas cosas me cambió. Es como tener un ojo, como dice el texto, hay un ojo que todo lo ve. Es como sentir el ojo de Dios en todo momento de la vida. Y que te enseñe esto, la limitación de los seres humanos, y que hay un todopoderoso que todo lo ve, que todo lo escucha, y que obviamente es a quien tenemos que respetar y amar. Claro. Ese es un poco el mensaje. Antiguamente se usaba solo para rezar y para comer. Y ya hace varios siglos que se usa todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Me acuerdo cuando conocí al rabino, era una reunión de una de estas entidades de diálogo, de la familia, no me acuerdo, y que nos reunimos en un salón, en una casa muy pituca, y ahí fue que nos conocimos y vos ya llevabas el kippah, claro, la kippah, no la. Sí, yo en hebreo es femenino, no importa, porque hay palabras que son femeninas. Yo, como termina en A, me suena más la kippah, pero en castellano está bien, es lo mismo. ¿Tiene algún significado la palabra kippah en hebreo? Sí, es con cubrir, es digamos, el objeto que cubre la cabeza. Sí, de ahí viene. Hablando de eso, dijiste algunas cosas y me vino a la mente preguntarte, hay un texto que dice, un salmo, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Claro, sí. A ver, él tiene que traducir al hebreo, claro, exacto, la versión que yo doy, ¿no es cierto? Porque vos hablaste de un cuidado de Dios sobre tu vida. Sí. Lo del ángel de Jehová, cuando menciona el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Sí, es un tema complicado. El rol de los ángeles en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, judaicamente es un rol complicado, porque mal entendido, no es complicado si es mal entendido. Por mal entendido puede parecer como que es algo ajeno a Dios o a veces algo independiente. Y la idea judía es que los ángeles son, digamos, atributos de Dios. O sea, es Dios que se está presentando a los seres humanos por medio de un atributo. La idea judía es que los ángeles tienen una misión, un objetivo. Entonces, hay un ángel que viene en un momento a cumplir una misión para ayudar a alguien o para ejercer la justicia, que en realidad es Dios que se está manifestando al ser humano con el atributo de la justicia o de la ayuda o algo por el estilo. Y la idea judía, en general más judía bíblica, es que obviamente Dios ayuda a los débiles, a los necesitados. Pero el tema de los ángeles es un tema complejo porque muchas veces se lo entiende, mal entendido podría llegar a generar ruido con el monoteísmo, con la idea que somos monoteístas, como está Dios y hay ángeles, ¿cuál es el rol de los ángeles? Pero los ángeles son servidores de Dios.
Claro, la idea judía es que son parte de Dios en realidad. Como que no es un ser independiente de Dios, sino son atributos de Dios. Son parte de Dios mismo, como que no tiene una independencia. Pero esto fue una discusión en el pensamiento judío, porque muchos sostenían que no, son servidores de Dios, pero los otros les contestaban, pero si son servidores de Dios, esto nos hace ruido con el monoteísmo, como Dios necesita servidores. Entonces, era toda una discusión de filosofía que hasta ahora... Interesante. Pero te llevo a un relato donde aparece un ángel muy particular, y es cuando Jacob vuelve de su destierro, después de haber engañado a medio del mundo, y especialmente a su hermano, claro. Y después de él haber sido engañado, vuelve y se encuentra en un lugar con el ángel y pelea con claro. El ángel, y el ángel le cambia el nombre, claro. Y lo deja le lastima el nervio ciático, sí. Sí. Explícame esa historia. El relato primero es interesante. El nombre Jacob en hebreo se dice Jacob, que significa torcido. Engañador. Engañador, eso mismo. El texto bíblico ya en hebreo, en el nombre te está diciendo que Jacob era tipo complicado, un engañador, un tipo que no iba de frente. La tradición judía entiende esa pelea como una pelea consigo mismo, donde después se transforma en Israel. Israel en hebreo significa lo recto, lo justo ante Dios, o lo justo en el camino de Dios. Entonces la idea judía es que la interpretación tradicional es que la pelea no es con un ángel externo, sino que es una pelea consigo mismo por mejorarse y cambiarse, ¿sí? Como ser humano. Sí, pero es muy, perdóname, tirada de los pelos, porque nadie se lastima el muslo para ser lisiado toda la vida. Nadie se autoinflige un... No, claro, está bien lo que decís. No, lo que yo dije es una interpretación tal vez más actual y para dar un mensaje. El texto en sí es que es una pelea con un... Igual, en realidad es que si vos lees el texto en hebreo, en un momento dice la palabra ángel. Habla de, parecido al objetivo, habla de un servidor, pero da a entender el texto claramente que es un ángel, digo, pero no nombra la palabra ángel, pero da a entender que sí, que es una pelea. La idea judía es que es una pelea con un ángel, pero en realidad como que él se está peleando con Dios, no físicamente, pero que hay una pelea con Dios. Sí, no se puede uno pelear con Dios. Exacto. Esther, el rabino Adrián, ¿en qué parte del Antiguo Testamento se especializa más? Mirá, una pregunta incisiva. Dice, muy buen programa, y es de Buenos Aires. Me va a tomar el examen después. Y porque los judíos en general lo que más manejamos es el Pentateuco. Del antiguo, sí. El Pentateuco, porque es lo que... La Torá. La Torá, lo que leemos asiduamente, cotidianamente, lo que... La Torá en la tradición judía tiene un escalón superior al resto de la Biblia hebrea, al resto de los profetas, de los libros históricos. Entonces, en general, lo que uno más conoce y más estudia. La ley judía sale de la Torá principalmente, también. La ley judía, claro. La ley judía, claro. Bueno, la ley, ayer Lilita decía, la Constitución es una ampliación de los 10 mandamientos. Acuerdo, sí, no se lo escuché decir en otros marcos, pero... Sí. Sí, acuerdo. Mario de Santa Fe dice, ¿cuánta sabiduría, rabino? Y todavía no empezó. Todavía. No lo halaguen tanto, a ver si, claro, si se agranda mucho. Es de Boca, no se olvide. Irina de Luján, ¿el kipá sería como la cruz en el cuello? No tiene ese simbolismo, la cruz, de decir, bueno, podría tenerlo, de que yo tengo una cruz, significa que yo estoy bajo la autoridad de Jesús. Pero no es el caso, no parece ser la misma simbología. El tema de la autoridad, o sea, es eso, es enseñarte que hay alguien superior arriba tuyo. Pero lo de la cruz, digamos, ya te lo dejo al especialista. Cristina de Rosario, tengo muchas preguntas, aunque no las hago. ¿Por qué no? Pero quiero decirle al rabino que oramos siempre por Israel. Bueno, muchísimas gracias. Shalom. Muchas gracias. Mabel, ¿son enviados de Dios los ángeles? Bueno. El rabino dice que no. No, es que porque me dejaste pensando con lo de servidores. En realidad,
como siempre nos pasa que a veces en poco tiempo desarrollar un tema complejo es complicado. El tema de los ángeles es un tema complicado en el pensamiento judío. Por esto yo te digo que, decíamos antes, que si son enviados, si es un enviado de Dios, algunos podrían entender lo que decíamos antes, que es algo que tiene alguna independencia de Dios. Bueno, pero vamos, te lo hago más difícil, la verdad. A ver. Hubo un ángel, el director de adoración del cielo, que se rebeló contra Dios. Claro. Se llamaba Lucifer. Sí, el Lucifer que está en, claro, en Isaías y en Ezequiel, ¿no? Sí, aparece en un par de lugares. Sí, donde se cuenta la historia de la rebelión. Sí, claro. O sea, tenía criterio, tenía discernimiento, tenía decisión en ese caso. Sí. ¿Sabes qué? También que es un tema interesante, el Lucifer, después llamado el Satanás, el Diablo, todos los nombres, originalmente en el entendimiento, digamos, judío del texto bíblico, no es que era un personaje malo, sino que si vos ves el texto, es un personaje excesivamente justo. O sea, no justo, sino que se preocupa porque se cumplan las cosas al pie de la letra. Un legalista. Claro. Pero porque es interesante, porque el exceso, eso exacerbado, muchas veces genera el mal, porque la persona que no tiene la capacidad a veces en la vida de cierta tolerancia, entender que a veces puede haber excepciones, que la vida es más compleja que la frialdad de una letra, muchas veces genera el mal. Interesante. Ahora, interpretame lo de Génesis 3, la aparición. La aparición... No, te estás portando mal conmigo, me pones textos a propósito. No, si lo sabes de memoria. No digo, eso por textos son complicados. No, lo de la serpiente que en la tradición cristiana se interpreta como el Satán, ¿no? Como claro. No, pues en el texto enemigo. Original, claro, en el texto original habla de la serpiente, digamos, no habla ni del diablo ni del enemigo. Por eso te digo, en el texto original es la serpiente. Entonces, judaicamente, el judaísmo nunca quiso relacionar la víbora con la serpiente, que en textos posteriores sí se realiza. Pero si vos lees el texto, imagino en español las traducciones buenas también, nunca relaciona la serpiente con el diablo. Eso es una interpretación posterior. Fíjate, no sé esta traducción, pero que igual también es muy complicado el rol ahí de la serpiente, que simboliza, obviamente... Es el tentador. Claro, pero es que el no que es lo viene mismo, a poner en duda la palabra de Dios. Que no es lo mismo que ser un rol malo. Si vos lo lees, una lectura, no digo que sea obviamente la única, una de las lecturas que uno podría hacer de Génesis 3 es que quien te está poniendo contra la pared, ¿no? Porque es el que te está presionando para... No es verdad, a ver si vos sos firme con tus creencias o no. Que no es exactamente lo mismo que ser malo. No estoy diciendo que sea una persona muy buena. No es interesante. Es decir, pone en duda o toma examen la fe de Adán y Eva. Sí. O sea, sí, una lectura judía importante es esa. Es que él lo que hace es, te pone en duda, te lleva contra el rincón. Si vos hubieras tenido, si Adán y Eva hubieran tenido su creencia un poco más firme, nosotros creemos en Dios y lo que vos decís, que no nos vamos a morir al comer del árbol, bueno, es tu creencia, nosotros estamos convencidos en Dios. Ariel de Hurlingham dice, interesante el invitado de esta noche, todo mi respeto para Adrián. Quisiera preguntarle quién es Jesucristo para él. La pregunta que vos sabés si venís a este programa, claro, alguien te va a hacer. No, aparte, sabés que lo hablamos varias veces, pero el público se renueva, como dice Mirta Legrand. Nosotros los judíos creemos, obviamente, en que Jesús fue un gran maestro, creemos que fue una persona sumamente importante que cambió la forma de entender la religión, el judaísmo, el mundo, la vida. La gran diferencia que siempre hablamos, ahí está, en que aprendamos a convivir, es que nosotros lo reconocemos como un gran maestro, pero no como hijo de Dios, o sea, no como el Mesías. Esa es la diferencia. Pero por supuesto que lo reconocemos como la persona, no que sea ofensivo, pero digamos como una persona, como un maestro que cambió el mundo.
O sea, pero es obvio que cambió el mundo, pero que en su momento fue impactante, fue un gran sabio, un gran profeta también. Nosotros también lo vemos como un profeta. Te leo el texto, volviendo atrás Dale, a lo sí, de sí, Génesis. sí. Dice, Dios dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, Sí, y entre tu descendencia y tu descendencia. Entre su descendencia y tu. claro, Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Sí, hasta ahí la idea judía que tiene que ver con la serpiente. Sí. Tiene que ver claramente con el tema de la enemistad. Hoy los seres humanos vivimos en la ciudad, entonces vemos una serpiente en el zoológico del otro lado de un vidrio, pero en la zona de Israel, donde obviamente están todos estos textos, la zona de Oriente, la serpiente era obviamente un animal bastante cotidiano, por eso era uno de los dioses en Egipto. Entonces, lo que está poniendo ahí es el castigo, la mala relación entre el ser humano y la serpiente. Antiguamente, los seres humanos, gran parte de las muertes que existían en la antigüedad eran por picadura de serpiente. Y la lectura obviamente judía que tiene que ver con este castigo. La serpiente era un animal muy, muy cotidiano en el lejano oriente. ¿Tenían talón? No, el talón, digamos, de la persona, lo que dice ahí es que vos le vas a pisar la cabeza para tratar de protegerte y él te va a morder, la serpiente, el talón, tu talón te va a morder. Ese es el... Sí, sí, sí. Se me tocó, perdón el lapsus. Lo que sí aparentemente tenía patas. Sí, claro. Lo que dice ahí. Lo interesante después, seguimos con la serpiente. Cuando yo estaba en Radio Mitre los domingos a la mañana, en la década del 80, empecé en el 81, empezamos con Salvador de Lutri. Un día mencionamos la serpiente y vino el operador y dice, no se puede mencionar la serpiente acá. Y vos sabés que no se menciona en los círculos de los medios de comunicación que son cabuleros, ¿viste? Claro. No sabía. Sí, no se puede mencionar la serpiente. Bueno, víbora, digamos. Víbora. No se puede. No. Nada, ningún... No. Pero es interesante que cuando el pueblo de Israel está en el desierto, hay un momento en donde las serpientes muerden y hay una mortandad muy grande. Sí. Es así. Sí. El libro de Éxodo. Sí. Y Dios le dice a Moisés que levante un palo y cuelgue una serpiente de bronce. A mí siempre lo de la serpiente de bronce es porque lo que estaban picando es una serpiente. ¿Qué interpretación le da a la cultura judía? La cultura judía del texto ese, lo que lo interpreta es que los hombres en ese momento tenían un pánico terrible estaban atacando las innombrables, no vamos a nombrar. Sí. Nosotros no tenemos ese problema. Seguro, que las serpientes estaban atacando. La interpretación es que lo que salvó al pueblo no fue la serpiente de bronce, sino fue el hecho de que el pueblo elevó la vista. Con fe. Claro, exacto, que es el símbolo de la salvación de esto va a venir de un solo lugar, que es de Dios, que también no hace falta que miremos al cielo obviamente para encontrarlo a Dios, pero la interpretación judía es que el mensaje, la enseñanza que Moisés le estaba haciendo al pueblo es que no era ni la serpiente de bronce la que iba a salvar, ni las serpientes que estaban picando las que mataban, sino que lo que te salva es la fe en Dios y lo que te mata es la ausencia de fe en Dios. Ese era el mensaje. Entonces, el hecho de la serpiente en realidad es mirar al cielo, mirar arriba, mirar a Dios. ¿Sabe por qué es muy importante ese pasaje? Porque en el capítulo 3 de Juan, que es uno de los capítulos centrales en la prédica del Evangelio, Jesús, hablando con un rabino como vos, que se llamaba Nicodemo, le dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Es decir, hiciste la introducción a la predicación del Evangelio. Claro, muchas gracias. Sí. No, que ahí lo interesante de lo que vos acabas de leer es que ves como ya la interpretación antigua del texto ya era esa, porque obviamente Jesús
obviamente desarrolla esta idea mucho más, con mayor profundidad, pero la interpretación del texto está haciendo es esta que acabamos de decir. ¿Qué es eso? Es que aprendemos a levantar la vista y entendamos que, a pesar que muchas veces no entendemos lo que nos pasa, sabemos que tiene un significado. O sea, el mensaje para mí es, no entendemos muchas veces por qué las cosas pasan, pero la fe es entender que este mundo tiene un conductor y tiene una lógica, y que es Dios, a pesar de que yo no lo entienda. Porque muchas veces no entendemos por qué las cosas suceden. Pero la fe es confianza en que esto tiene una alguien lógica. que está en el control. Claro, exacto. Francisco Monje de Paraná, hay una marcada diferencia entre judíos y cristianos al interpretar cualquier pasaje bíblico. Bueno, hay diferencias, no hay duda. Sí, hay diferencias y similitudes. Como... Sí, por supuesto. En esta hemos tenido una gran similitud. Claro. Porque vos señalaste, lo que le salvaba a las personas no es el objeto. Seguro. Sino el acto de fe que Dios honraba. Porque debe haber alguno que le dijeron, mira, tenés que mirar allí y te sanás. Déjate más, yo no, en esa estupidez no creo. Eso es para las viejas, eso es para los tontos, eso es para los que no piensan. Pensá, y vos te crees que mirando allá te podés salvar. Y se murieron. Seguro. Por falta de fe. Sí, sí, claro. Así que, como dice Adrián, hay cosas que empatamos totalmente y otras que ya lógicamente estamos... Pero que ¿sabes qué? Incluso para decirle a Francisco, ¿no? El comentario, para decirle, incluso tal vez pones dos pastores y entre sí difieren de una lectura a un texto. No, yo con vos estoy mucho más cercano. Bueno, que yo iba a decir lo mismo. Con otros rabinos vos también estás. Claro, por eso digo. Pues siempre quise traer un ortodoxo. Y en un avión había un grupo de chicos ortodoxos, me impresionaron muy bien, se portaron... No chicos ortodoxos, chicos que evidentemente iban a una escuela ortodoxa de la capital. Se portaron muy bien y llegó no sé qué hora, no me acuerdo si la tarde o la mañana, hicieron su hora silenciosa, su devocional, su tiempo de oración. Entonces me puse a charlar con uno de los profesores y le digo, conéctame con el rabino que lo quiero invitar a mi programa. No, dice, pero ni en broma van a venir. Difícil, ¿no? Pero no va al tuyo, tampoco vendrá a uno mío. ¿No iría a ningún tuyo? Y son grupos muy cerrados, o sea, no es por judío o no judío. Las ortodoxas en general son grupos muy cerrados. Hay ortodoxias en política, hay ortodoxias. La ortodoxia es quien no reconoce al otro en general. O sea, son grupos muy cerrados, sí. Complicado. Daniel de Formosa, ¿qué piola el rabino dice? Y además de boca, evidentemente acá hay una contradicción muy precisa. Si es una cosa, no puede ser la otra. ¿Qué significa cuando en las bodas pisan las copas? En el judaísmo el vino es símbolo de alegría. Sí. Y romper la copa es como si estuviéramos tirando vino, cosa que está prohibido judaicamente porque uno no puede tirar ningún alimento. No se puede tirar nada cuando hay gente que tiene hambre. Entonces tiene tres significados, se puede decir. Uno tiene que ver con algo histórico, que recordamos la destrucción de los dos templos de Jerusalén. ¿Sí? Uno en el año menos 586 por los babilonios y el otro en el año 70, ¿sí? Ya de la era cristiana, por los romanos, por Tito. Entonces es un recuerdo a un hecho histórico traumático en la historia judía. Y después tiene que ver con temas modernos. Cuando uno rompe la copa y trae un poco de tristeza en el momento del casamiento, le recuerda a dos cosas. Por un lado, a que hubo momentos en tu vida que no estuviste tan alegre, estuviste triste, y los va a ver porque es parte de la vida. Por lo tanto, disfruta de este momento que estás pasando. Muchas veces disfrutamos las cosas por comparación. Sí. Entonces es una forma de aprender a disfrutar los momentos alegres. Y lo otro es que en el momento de tu casamiento, en ese momento es alegre, después el tiempo... No te metas en lío. Porque mi esposa no me escucha. Pues, no, uno de los momentos, más allá del chiste, más alegres de la vida, que uno recuerde que hay gente que no la está pasando tan bien. Entonces, darle un poquito de tristeza al casamiento, para que te pongas más alegre y por el otro lado para que te comprometas con los que tienen hambre, con los que tienen frío, con los que sufren. Ese es el mensaje de romper la copa, es un poquito de tristeza. Ahora, vos como rabino, cuando oficiás un casamiento, ¿explicás esto? ¿O se a los novios se lo explicamos antes, siempre, y en el casamiento
No tan largo, pero algo por el estilo, por lo general explicamos, sí. Roxana de Rosario dice, en el medio artístico le dicen la bicha a la serpiente. Para no mencionar. Elba de Rosario dice, la mujer judía casada no muestra su pelo. ¿Por qué? Eso es en la ortodoxia. Mi esposa, yo tengo 4 hijas mujeres, si les digo cubrir un presupuesto en shampoo tenés, ¿no? Claro, sí, sí. No, los ortodoxos no muestran el pelo de las mujeres porque antiguamente creían que el pelo era el elemento principal de la seducción de la mujer hacia el hombre. Va cambiando esto, digamos, antiguamente el pelo... Hay un libro sobre la sensualidad en la historia de la humanidad, ¿no? En el juego de la historia de la humanidad, donde muestra que en un momento el pelo era un elemento de sensualidad. Entonces los ortodoxos en la Edad Media se tapaban a la mujer el pelo. Pero hoy en día, después de las cosas que uno ve en la tele, digamos, el pelo es lo menos sensual o lo menos importante. Entonces, los ortodoxos lo siguen respetando y nosotros respetamos el principio de no seducir a alguien que no sea nuestra esposa, nuestro esposo. Ellos, la forma de llevar a la práctica la no seducción de alguien que no sea tu esposo o tu esposa es cubriéndose el pelo. Nosotros, digamos, lo hacemos de otra forma. Me piden que te lea un texto, si lo podés decir de quién habla el profeta. Isaías 62. Por causa de Sion y de Jerusalén no callaré ni descansaré hasta que su justicia brille como la aurora y su salvación alumbre como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia, todos los reyes contemplarán tu gloria. Entonces recibirás un nuevo nombre que el Señor mismo te pondrá. En la mano del Señor serás una hermosa corona, en la mano de tu Dios serás una regia diadema. No, es un texto hermoso y en hebreo es precioso. La lectura judía, que es un texto, digamos, mesiánico, es una descripción del futuro mesiánico. Y una vez lo estudié, me acuerdo, con un grupo de pastores de curas católicos, y ellos también lo interpretaban parecido, lo que sería, digamos, la parucía, porque claramente, digamos, esto corregime, la visión cristiana, digamos, que Jesús es el Mesías, claramente eso por ahora no se está cumpliendo, sino que será en el regreso, ¿no? Entonces, la idea judía es que en la era mesiánica este es uno de los textos que se va a cumplir. ¿Sí? No, bueno, a ver, lo digo, para nosotros Jesús es el Mesías que vino y que va a volver. Claro, por eso, ¿no? Sí. Lo que llama la parucía, ¿no? Y ustedes ya me lo dijiste, esto le voy a decir que lo digo otra vez, pero ¿qué le van a preguntar cuando vuelva? La primera pregunta va a ser si es su primera vez acá o si ya estuvo. No, es la pregunta. Tucumán, del libro de Isaías, mira, de este libro, ¿qué piensan? Es un libro, entre todos los libros de los profetas, es un libro muy respetado, muy leído, sí. Muy estudiado. La Torá, el Pentateuco, es el libro obviamente principal, pero después le siguen los profetas y principalmente los 3 grandes profetas, que es Isaías, Jeremías y Ezequiel. Son los importantes. E Isaías yo te diría tal vez un poquitito más. Más porque todo el tema mesiánico está muy desarrollado ahí, por los mensajes que tiene. La verdad a mí en lo personal es un profeta que me encanta. Tiene unos mensajes, yo sé, en el capítulo 2, si no me equivoco, donde no, estoy tratando de decirlo en castellano, no levantará espada nación contra otra, ni se ejercitará más para la guerra. La verdad es una profecía hermosa. Sí, y muy interesante los ayes del capítulo 5, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué son los ayes? Porque la traducción al español es ay de aquellos, ay de aquellos. Y a esa expresión, uy, nosotros seríamos, uy, lo que le va a pasar, ¿no? Algo parecido, pero me parece que es mucho más profundo. Los ayes. En hebreo son lamentaciones que se pueden llegar a suceder si los seres humanos no reconocemos a Dios y no nos portamos como nos debíamos portar. O sea, es un uy, como decís vos, pero con un contenido profundo. O sea, es un uy de advertencia. Esto no como castigo, sino que esto puede llegar a suceder
como consecuencia de tu accionar. Si uno sigue siguiendo sin reconocer a Dios, si uno sigue siendo corrupto, mala persona, bueno, la conclusión... No, es tremendo. Va a ser... Capítulo 5. Hay Sí, de sí. los que anexan una casa a otra. Apropiándose de la casa que no le corresponde. Claro. ¿Sí? Hay de los que madrugan para emborracharse. Claro. Hay de los que atraen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Parece fue escrito ayer. O sea, ya a mí Ayer. Isaías me parece que... Hay de los que dicen que venga ya su obra y se dé prisa, que se acerque y la veamos, que venga el concepto de Santo de Israel para que lo conozcamos. Es decir, como que está provocando a Dios, ¿no? Hay, agárrese, de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay. Impactante. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Y sigue, ¿no? Hay de los que se creen sabios. Hay de los que se consideran muy inteligentes. Es tremendo. No, es un texto... Isaías en general para mí es un texto precioso, precioso. Ángel, el Señor es San Juan 13:13. No está bien el mensaje. Marcela Di Tusango, ¿podrá el rabino hablar sobre el Armagedón? ¿Vos tenés alguna idea? ¿En el Antiguo Testamento se menciona? No, por eso te decía, es más un concepto Del Apocalipsis. del Apocalipsis, ¿no? Del último libro del Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Va en el orden... Sí. Si bien hay textos no bíblicos judíos de la época de Jesús que hablaban que así como el mundo fue destruido por medio del agua y Dios se comprometió a no destruir nunca más el mundo por medio del agua, hay textos que creían que iba a haber una destrucción por medio del fuego. Pero no son textos muy importantes en la tradición judía. Uh-huh. Sí, le digo yo que el valle de Armagedón o el valle de Jezreel es un valle hermosísimo, Claro. en la Alta Galilea, y Armagedón significa cerca o al lado o Megido. Sí, claro. Armagedón, Sí, ¿cómo se traduce? del No, hebreo? perfecto dijiste. Es en cercanía a Megiddo o Megido en español. Sí, sí. Megiddo. Megiddo, sí. Megiddo. Que era una ciudad importante antiguamente y en el texto bíblico es una ciudad que tiene su... Sí, tiene su importancia. El faraón cuando la conquistó dijo, es más importante conquistar Megido que 100 ciudades. Y cuando uno visita las ruinas, dicen que hay 18 estratos, ¿no? Capas. estratos de sí. distintas culturas. Sí. Y la última espectacular es bajar por como un pozo que hizo el rey Acab. Sí. Sé El que esposo de Jezabel. claro, se considera una de las ciudades más antiguas del mundo. Desde de lo que se puede llamar ciudad, o sea, alguien me va a decir, bueno, pero en las cavernas, ¿no? Desde que hay concepto de ciudad, civilización, por esto que vos decís, porque hay excavaciones muy antiguas y aparentemente era una ciudad muy impactante que alguien la destruía, pero hacía una ciudad sobre Sí. las ruinas. Sí. Sí, es hermoso. Está en un lugar muy importante, pero para aquella época, hoy... Claro. Dice, es decir, era porque estaba en un lugar donde había un camino, pero podían irse por otro lado, había otros caminos para ir, ¿viste? Lo mismo que me pasó cuando estuve en Grecia, donde fueron las Termópilas allí. Digo, ¿por qué se metieron por aquí? Podían haber ido con los barcos un poquito más cerca de Atenas, bajaban, pero esas cosas que la historia uno Claro, nunca sabe por esa qué. curiosidad. Claudio de Chaco, en Génesis se menciona la ayuda idónea. Ayuda idónea. Dice que cuando Dios creó a Eva, la hizo la ayuda idónea. La expresión en hebreo, ¿cuál es? En hebreo es interesante porque dice Eser Kenegdo. La traducción de Eser Kenegdo tiene dos interpretaciones. O es una ayuda para él o es algo en contra suyo. La palabra en hebreo tiene las dos ambigüedades, los dos significados. Que la mujer... De ahí viene el problema. Pero muy interesante porque lo que te dice ahí es que una mujer puede ser, obviamente, una mujer como cualquier ser humano. Una relación humana puede ser lo mejor, y que ese es el desafío, o si no tenemos la inteligencia de llevarnos bien, puede ser
lo peor que te pasa. Hay el dicho que no hay mejor amigo que el perro, el mejor amigo del hombre es el perro. Pues cuando no tenemos la capacidad de entendernos entre los seres humanos, es más fácil hablar con el perro porque no contesta. Y el texto ese O sea, es la palabra ambiguo. idónea no traduciría, no honraría el original. No, en hebreo es difícil de traducir porque es un término que es ambiguo, es o ayuda o a favor o en contra. Tiene la ambigüedad, inclusive hasta en el hebreo moderno se lo puede usar. Es una compañía, el texto en hebreo sería una compañía o positiva o negativa. El A referéndum. Claro, claro. Pero que es interpretado como que el texto está abierto para que vos lo transformes en, obviamente, una compañía positiva, que es el desafío del matrimonio en este caso. Claro. Claudio, perdón, ya está, Claudio. Hernán de Puerto Madryn debe ser. Pregunta, ¿qué mirada espiritual tiene del satanismo de hoy? El satanismo, es decir, lo oculto, la presencia de las fuerzas contrarias a Dios, por decirlo de alguna manera. Claro, yo justo soy más racionalista. A mí todo en general los temas místicos los respeto, pero no es lo... yo le tengo más miedo al mal humano que a las fuerzas ocultas. Hay muchos judíos solamente que creen, y hay una parte dentro del judaísmo que tiene que ver con toda la mística que cree en las energías negativas. Yo en lo personal soy más racionalista, entonces para mí me preocupa más el mal concreto que generamos los seres humanos que el mal, digamos, de las fuerzas ocultas, que no las niego. Simplemente digo, el mal humano tengo algo para hacer y es mi obligación y tengo que trabajar para mejorarlo. Lo otro tal vez es un poco más complicado. ¿Qué significa el sombrero y la barba en el judío? En el ortodoxo el tema seguramente. del sombrero venía porque en la Edad Media, en distintas culturas, en Francia, en algunos lugares, cuando iban por la calle y pasaba un rey o pasaba alguien de la corte, había una costumbre, una obligación de sacarse el sombrero, que era un acto de respeto. Pero el judío decía, pero yo no me quiero sacar el sombrero y dejar la cabeza descubierta cuando yo me cubro la cabeza por Dios. Entonces, la vuelta que le buscaron fueron, se usa una kipá y arriba el sombrero. Cuando pasaba el cortesano, se sacaba el sombrero, que era la forma de respetarlo, pero abajo tenía la kipá. Entonces, el ortodoxo usa la kipá y arriba el sombrero. No es que uno viene en lugar del otro. Y la barba en realidad tiene que ver con una parte mística, donde se creía que en la barba que viene de la cara tenía que ver con temas de energía, tenía que ver con algo de la mística donde pasar filos sobre la cara podía generar, digamos, como algo negativo en las energías de las personas. Tiene que ver con un tema de la mística que yo por eso no uso barba. No, bueno, eso no te pasa ni cerca. Yo soy más racionalista. Pero Aarón usaba barba. Los sacerdotes antiguamente usaban barba. El texto bíblico, en general, los sacerdotes, es que no, la forma de distinguirse era que no podían pasar filos sobre la cara. Pero esto también tiene que ver porque si el sacerdote se cortaba, aunque sea un corte mínimo, mientras que tenía el corte, no podía oficiar su servicio. Entonces, para evitar que no pueda ejercer su servicio, los sacerdotes no se afeitaban. No existía, obviamente, las técnicas para afeitar hoy en día. Imagínate lo que era en esa época. Entonces, como no estaba bien visto que alguien vaya lastimado a ejercer el sacerdocio, porque lo ha visto como alguien, digamos, como que no está 100% completo, ejercía el sacerdocio, se evitaba el filo sobre la cara para evitar este problema. Ana, de 25 de mayo, hace una pregunta interesante, ¿no? Claro, los judíos no creen que Jesús es el Salvador. Entonces, ¿cómo piensan que van a ser salvos en la muerte? Uno creemos obviamente, en la futura vida. Sería el regreso y en para nosotros al regreso, para nosotros la era mesiánica. Sí. Pero nosotros, la idea judía es que, no sé si es lo que justo ella pregunta, que cuando hay un fallecimiento es como la gota que vuelve al río. Nosotros creemos que estamos compuestos de cuerpo y alma. Entonces, cuando hay un fallecimiento, el cuerpo vuelve a la tierra, por eso judaicamente lo único que se permite es enterrar. No se puede ni
ni cremar, ni nada, pues se considera una falta de respeto al cuerpo, que el cuerpo tiene que volver al origen, Sí. que es la tierra, que también salió ¿Y del el texto alma? bíblico. El alma vuelve a Dios. Entonces nosotros somos una parte del ser humano Así judaicamente. te hayas portado bien o mal, volvés a Dios. Así te hayas portado bien o mal, volvés a Dios. Hay obviamente un proceso, no es decir que todos volvemos al mismo lugar, pero hay como un proceso, hay un juicio, la idea judía es que hay un juicio después de la muerte sobre las almas. ¿En base a qué juicio? En base a tu comportamiento en la vida. O sea, lo que nosotros nos comportamos, la idea judía es que impacta sobre la vida hoy que yo tengo. O sea, lo que yo hago no es gratis, lo que yo hago impacta sobre mi vida actual, pero a la vez, en paralelo, impacta sobre la vida cuando regresemos todos al Creador. O sea, entonces hay un juicio post-mortem, por así decir. Claro, y la salida del juicio es, si vos fuiste una muy buena persona, vas a estar en un lugar. Claro, como que vas a estar más cerca de... Todo es Dios en realidad, pero como vas a estar más cerca del núcleo, por así llamar. Y si te portaste muy, pero muy mal, Y vas a lejos. estar muy lejos, vas a estar alejado. Pero, y de ahí nacen algunas teorías, pero que no tienen nacido en el texto bíblico, son teorías místicas posteriores de... Hay algunos que sí creen en reencarnación. Hay unas líneas minoritarias judías, pero muy minoritarias, que creen que venís a corregir el alma para mejorar. Inés de San Nicolás, ¿cuándo piensa el rabino que viene el Mesías? ¿Cuándo y de qué forma? Si supiera... Claro, claro. Si tuviera la respuesta, no, podría haber hecho un chiste, sí, como el Mesías ya llegó, está acá entre nosotros, no, pero no, la idea judía es eso, en los textos, pero la idea judía es que nosotros tenemos que trabajar para que venga el Mesías. O sea, lo que vos antes leíste de Isaías y todo eso, es un trabajo nuestro de generar las condiciones para que el Mesías venga. La idea judía es que hay una sociedad. Dios va a enviar al Mesías, pero nosotros tenemos que generar las instancias o las condiciones para que el Mesías pueda venir. Claro, esto se contradice un poco con la otra visión de la pregunta de Armagedón. Porque hay dos miradas. Dice, vamos a trabajar para que el mundo llegue a ser perfecto de tal manera que en un momento dado el mundo va a ser tan justo, tan equitativo, tan cuidado, tan hermoso, tan pacífico, que entonces va a venir y va el Mesías a reinar. Esa es una interpretación. La otra es, esto cada vez va de mal en peor, y el Mesías viene a instaurar su reino provocando una batalla cósmica entre el mal y el bien. Sí, las dos en el judaísmo existen las dos visiones, pero incluso son bíblicas las dos que vos decís. O sea, una cosa es Isaías y otra cosa, bueno, en este caso el Nuevo Testamento, que sería el Apocalipsis. Pero la idea judía es que uno tiene que hacer el esfuerzo para generar las condiciones. Cuando no lo vamos a lograr, que es lo que estamos haciendo, que va sucediendo. Claro, hay un momento donde, uso terminología humana, obviamente Dios no es un tema de paciencia, no, pero como que se agota la paciencia, sí, y viene la intervención netamente divina. Lo que pasa es que el esfuerzo que tenemos que hacer los seres humanos que no llegue a esa instancia y que lleguemos al Mesías. Porque el decir, bueno, como todo se está pudriendo, no hagamos nada. No, claro. el cristiano, por supuesto el judío lo va a decir él. El cristiano no puede decir que todo se pudra, que todo sea un desastre, no voy a hacer nada, total, esto va de mal en peor. No, pues tenemos que ser agentes de justicia, agentes de reconciliación, agentes de amor en este mundo. Lo que termine siendo, bueno, ya no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es lo que nosotros hacemos para responder a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué opina, ahí coincidimos 100%. ¿Qué opina del judío Saulo de Tarso? Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. No, judaicamente Jesús para los judíos obviamente fue más importante porque fue el maestro, y bueno, el cristianismo también, pero obviamente... Es muy respetado Saulo. Sí, sí, claro. En el judaísmo, Pablo de Tarso, Shaul, incluso el nombre de él en hebreo era Shaul, como el primer rey de Israel. ¿Sí? Sí, Saulo es Shaul. Shaul, como Saúl. Como Saúl, claro. Shaul en hebreo, Saúl, claro, el rey Saúl.
es muy reconocido como, obviamente, el continuador del maestro principal que fue Jesús. Ujú. Sí, sí. Che, mil gracias, Adrián, por venir. No, Me por quedan favor. 2000 cosas que charlar. Me gustaría mucho charlar sobre, en algún momento, algún año que viene vas a venir. Sí, obvio. Ya dejo de jugar al Ya fútbol. está, Ahora que viene ahora me lesioné por jugar al tenis. Ya no le vamos a creer, a esta altura ya no. Pero cuando uno viaja por Turquía y viaja por Grecia y aún en Italia, descubre una influencia judía muy importante. Y me gustaría charlar alguna vez Sí, sí, dale, de muy eso, ¿no? interesante. Porque en todos lados hay restos de la influencia judía en las ciudades de hoy, lo que es hoy Turquía, en las ciudades de lo que hoy es Grecia, y hasta en la misma capital, en Roma. Sí, sí, claro. Hay una... Me va a encantar un día charlar Dale, sobre dale, eso. ya tenemos agenda para Sí, la para la próxima vez. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Por supuesto que muchas cosas que dijo el rabino no coinciden con lo que yo pienso. Y él sabe, y él me respeta, y yo lo respeto. Lo que a mí me encanta es poder mostrarle a la audiencia que dos personas que no piensan igual pueden dialogar con este espíritu, con esta alegría, con esta comprensión mutua. Quizá esta pueda ser una buena lección para este país. Dos personas que piensan diferente no son enemigas, no son adversarios mortales, no, simplemente piensan diferente. Cada uno debe ser leal a su fe, a lo que cree, pero con una actitud de amor al que no piensa igual. Y esto ahora lo digo a los cristianos, y una de las cosas que hacemos muchas veces mal los cristianos es que queremos imponer nuestra fe de una manera soberbia, de una manera violenta, de una manera discriminatoria, de una manera acusatoria, y así podría seguir con adjetivos. Cuando nuestro maestro, nuestro líder, lo hizo de una manera humilde. Espero que le haya gustado el programa. Mañana tenemos una invitada que escribió un libro y que tiene una experiencia de vida emocionante. Nadie me dijo cómo salió el partido, pero bueno, espero que todo haya ido bien. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.